Muy bien. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que habíamos visto el día lunes para poder continuar, ¿no? Siempre una refrescadita de memoria no nos queda mal. Estamos llevando las escalas de la planificación. Decíamos que para poder planificar hablamos de dos elementos o de dos clasificaciones, que es el por tiempo, que se hace a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Perdón, estaba sin el audífono, me olvidé que me puse los audífonos. Voy a volver a repetir. Decíamos, ¿no? Que para hacer un pequeño repaso, recapitulación de lo que hemos llevado, hemos visto que en las escalas de planificación se divide por tiempo y por espacio. Por tiempo es a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El corto plazo puede ser entre 1 o 2 años, generalmente un año, que es el POA y los PEIs, los planes institucionales. El de corto plazo generalmente coinciden con el cambio de gobierno. Este puede ser entre 4 o 6 años. En el caso boliviano es cada 5 años, ¿no? Que se cambia la autoridades tanto a nivel municipal, departamental y estatal. Y los planes a largo plazo, que es una visión que debe tener o una línea de acción que se debe tener basándose en las actividades económicas, ¿no? Estos planes pueden ser entre 25 y 30 años. En el caso de Bolivia, tenemos la Agenda 2025. En el caso del municipio de La Paz, hablamos de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, la ONU Habitat también habla del plan al año 2030. Esto se va generando ya sea a nivel municipal, departamental y a nivel estatal, ¿no? Los planes y visiones que se tiene a largo plazo. Hablábamos la segunda definición o la segunda forma de clasificar, ¿no? La planificación, que es basándonos en el recorte espacial o en la parte espacial. Decíamos que nosotros tenemos planes a nivel nacional que esos planes lo genera el Ministerio de Planificación. A nivel departamental, que la autoridad encargada de generar estos planes es el gobernador. Y bueno, habíamos visto esta parte que es a nivel municipal. Decíamos que el municipio tiene tanto sus distritos urbanos como sus distritos rurales, pero es el alcalde el encargado de generar los planes para cada municipio, tanto en el área urbana como en el área rural, ¿no? Hay planes elaborados para áreas urbanizadas, ¿no? Ciudades, comunidades o municipios. La planificación urbana puede plantarse en áreas o porciones de la ciudad, por ejemplo, la planificación en el área central o intermedia de la ciudad. No todos los planes van a incluir, por ejemplo, todo lo que vemos en la ciudad. Pueden haber sectores específicos, como se ha podido ver en el caso de la ciudad de La Paz. Uno de los últimos proyectos que se han presentado para poder desarticular el tema del conflicto vehicular es el viaducto del estadio Hernando Siles, ¿verdad? Que hay un sótano donde hay parqueos y bueno, hay pasos de nivel para poder generar de alguna forma la fluidez de los vehículos. Es un proyecto que se lo ha focalizado en la parte de la zona de Miraflores, por ejemplo. Pero esto articula con el viaducto que se tiene en el Parque Triangular, es decir, debajo del Teleférico Blanco, y esto a su vez va a articular con el viaducto que se está todavía en construcción en la Plaza Avaroa, ¿no? Bueno, se ha hecho este proyecto en 3 fases y se articula con 3 zonas. Es un ejemplo de cómo un proyecto puede estar en una parte de la ciudad, no necesariamente en toda la ciudad, ¿no? Y hay proyectos que sí se involucran a la planificación de toda la ciudad. Por ejemplo, el tema de servicios, ¿no? Que tiene que estar en toda en todo el municipio. Bueno, habíamos visto hasta acá, así en un pequeño resumen de lo que hemos visto el día lunes. Vamos a continuar. Bueno, decimos que
Si bien la planificación se divide, ¿no?, por escalas a nivel temporal y a nivel espacial, no es tan fácil poder planificar aún basándonos en estas escalas. La planificación urbana conlleva una complejidad. ¿Por qué razón? No es solo la autoridad que va a decidir qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, los famosos grupos políticos, vamos a ir marcando acá. No solo existe el grupo político o la autoridad, sino tienen que estar involucrados los actores territoriales. Tienen que estar insertos dentro de lo que es la planificación. Y para poder hacer esa planificación, nosotros tenemos que basarnos cuál es el objetivo a nivel nacional y a nivel departamental. Cuando nosotros vayamos a hacer una planificación, no podemos ir en contra de las visiones que tiene el Estado y tiene el departamento. Por ejemplo, ¿no? Y eso lo vamos a ver a detalle, qué es lo que nos dice la ley espía de 777, ¿no? En el siguiente capítulo. En el caso boliviano, la planificación se basa bajo el argumento del respeto a la madre naturaleza, ¿no? Es decir, vivir con armonía con la madre naturaleza, respetar los sistemas de vida, tener un equilibrio con la parte natural. La planificación a nivel departamental se basa igual en el respeto de la naturaleza. Y bueno, en este caso, la planificación urbana a nivel municipal, que es la siguiente escala, debe hacer lo mismo, ¿no? No va a empezar a planificar, no sé, represas hidroeléctricas, no va a empezar a hacer fábricas o proyectos que empiecen a contaminar a la madre tierra, ¿no? Los proyectos que se deben hacer deben ser bajo esos conceptos o definiciones del objetivo a nivel nacional. Debe haber un plan, bueno, la planificación urbana debe ir también de la mano de lo que es la planificación social y la planificación económica a nivel nacional, ¿no? Si nos dicen en nuestro plan a nivel nacional que debemos generar nuevas urbanizaciones o el desarrollo de las ciudades deben ir bajo los parámetros de las ODS, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es decir, como objetivo, debemos buscar la equidad en el desarrollo de la ciudad, no generar áreas de segregación, áreas vulnerables. Lo primero que debemos hacer el momento de planificar, bueno, ¿cómo yo consigo ese objetivo? ¿No? Entonces, siempre debo estar ligada a los elementos superiores de los niveles o las escalas de planificación superior al nacional, y al regional y al departamental, ¿no? Y conseguir eso no es fácil, o sea, hay que tener realmente un equipo para poder trabajar todos estos elementos, ¿no? Todo lo que nosotros vayamos a proyectar se va a generar también un impacto a nivel del desarrollo económico y social. Por ejemplo, ¿no? En este, mm, en este proyecto que se hizo en el estadio Hernando Siles, no sé si ustedes han podido ir a visitar o han escuchado algo. Hay un proyecto y una infraestructura, ¿no?, arquitectónica y de ingeniería que está generando economía para el municipio. ¿Por qué? Porque toda esa recaudación de parqueos va a ir al municipio para, bueno, ellos ya verán en qué distribuyen esa generación económica. El municipio se está beneficiando económicamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los locales que están alrededor, ¿no? Hablemos del famoso Pollo Copacabana, ¿no? Que es una franquicia nacional que, pucha, antes de este eh, proyecto, eh, el pollo Copacabana tenía bastante rédito económico por la ubicación que tenía, ¿no? Estaba en plena esquina, la gente que quería comprar pollo podía llegar en movilidad o comprar al paso cuando estaba con su movilidad propia. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Con este proyecto que se ha realizado,
le ha quitado esa facilidad, ¿no? ¿Qué se llama esto? De tener esa ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque una de las pasarelas está en desnivel, pasa por la puerta y ya no, aunque se recorre, digamos, 3 o 4 metros la facilidad de poder volver para las personas, eso hace que la gente no compre, porque nosotros tenemos una cultura de comprar al paso, ¿no ve? Poco más que no nos pasen al minibús la compra que nosotros tenemos. Entonces, esos elementos económicos y sociales tenemos también que considerar cómo está, bueno, en este caso, el Pollo Copacabana está reportando pérdidas. Bueno, aparte del tema de cuando han construido, ¿no? Hoy en día está reportando pérdidas para poder eh, hacer sus ventas. La gente que iba en su movilidad particular, bueno, tendría que estacionar en el parqueo, subir las gradas. Bueno, tampoco podemos darles tanta comodidad a los pasajeros, pero tenemos que ver cómo va generando esta incidencia, ¿no? Hay una pérdida económica para una empresa, pero ustedes con el momento de planificar tienen que ver eso, ¿no? Poner en una balanza. En este caso, con este proyecto, ¿se está beneficiando la sociedad, los transportistas, o se va a beneficiar solo una empresa privada, ¿no? Entonces ahí tienen que ponerlo en una balanza. Se ha hecho una recuperación de la plaza, de este centro histórico, ¿no? De la Plaza del Monolito. Y bueno, yo he ido un par de fines de semana, he pasado alrededor, no pude bajar, a ver y pasear, ¿no? Porque siempre estaba con otras actividades, pero sí viendo de la movilidad, he podido ver que todos los vecinos de la ciudad o cercanos, ¿no? Van, hay actividades lúdicas, teatrales, de danza, las familias están con los niños, ¿no? Entonces sí hay una recuperación de este espacio social, ¿no? En el tema de transporte, todavía hay que hacer un análisis si realmente está haciendo una fluidez del... Edu, tu micrófono, por favor. Ver si realmente hay una fluidez, ¿no? Del tránsito, porque si bien hay pasos a nivel, son de un solo carril, hay que ver que, y hay un montón de semáforos, y bueno, los del transporte público, los minibuseros, siguen utilizando estas paradas y van generando conflicto vehicular. No nos olvidemos que este proyecto se liga al viaducto del Parque Triangular y se va a ligar al de Sopocachi, ¿no? Al de la Plaza Avaroa. Una vez que ya esté concluido este proyecto, tendríamos que analizar si realmente se está descongestionando este tráfico vehicular, ¿no? Entonces vemos que es complejo el poder planificar y tenemos que ver también el tema de las autoridades. Bueno, no sé quién está con Ariel, tu micrófono, gracias, vamos a apagar. Ariel, Álvaro Mendoza, Ariel Mendoza, no sé. Em, no, y bueno, ahora habrá que ver si en de aquí a un tiempo, en esta plaza del estadio, si bien ya el usuario, que es el componente principal, está disfrutando de esos elementos, si se va a llenar de comerciantes, si se va a llenar de delincuentes, y van a terminar, ¿no? Encerrando un espacio público en rejas. Esto lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? Decíamos, la planificación es algo cíclico que tenemos que ver. No es fácil, es algo complejo, por eso también lo hacen equipos grandes, ¿no? Y bueno, hay que analizar todos estos detalles. Pero para que una planificación sea efectiva, ¿qué necesitamos? Primero, exige el compromiso de quienes deben llevarlo a cabo, ¿no? Tomar en cuenta la realidad con todas sus limitaciones y el papel de los diferentes actores participantes, algunos de ellos muchas veces opuestos a los lineamientos de actualizaciones y pretendidos resultados. Pero ¿quiénes son los que van a llevar a cabo la planificación? Los planificadores que están o son parte del municipio, ¿no? Bueno, a no ser que sea una consultoría que está contratando el municipio, pero ellos, bueno, la autoridad es el principal
agente en generar la planificación porque él va a generar su equipo, ¿no? O sea, dentro de la Dirección de Ordenamiento Territorial o Planificación, o si va a contratar una consultoría externa. Hay muchos países y muchas ciudades, bueno, los PDTIs generalmente están diseñados o están creados por consultorías externas al municipio. En ese caso, el compromiso es de la autoridad y de los que están llevando a cabo el desarrollo de estos planes, ¿no? Ya sea dentro del municipio o sea una entidad externa. Los ciudadanos también son las personas que deben comprometerse en el desarrollo de la planificación. ¿Por qué razón? Volvemos al caso del estadio, ¿no? Tenemos un proyecto bonito, interesante, y somos nosotros quienes debemos cuidar. Si vamos a empezar a usarlos como centros de encuentro de borracheras, ¿no? ¿Cómo es esto? Las entradas, ¿no? Y como supuestamente se va a dar el gran poder en octubre, o fines de octubre, terminan en estos sectores. ¿Qué va a pasar con este espacio? ¿Se va a convertir en el centro de borrachera como cuando terminan nuestras entradas? ¿O va a ser cuidado? ¿Va a ser apropiado por los comerciantes? O no sé, por ahí otro grupo social se puede apropiar, ¿no? Estaba viendo ahí varios grupos de religiones que van y se hacen y se apropian, ¿no? Y evitan que el usuario pueda circular libremente, ¿no? Con sus actividades. Es parte también que el usuario, el vecino, esté comprometido con la planificación y que cuide estos proyectos. La planificación técnicamente aplicada limita y maneja el juego de influencias políticas, así como las define claramente. Decíamos que la planificación urbana genera planes y estos planes son planes técnicos administrativos donde nos indica cómo va a ser el desarrollo de nuestras ciudades o del sector de nuestra ciudad, ¿no ve? Para que un proyecto de planificación urbana sea efectivo, es decir, para que funcione, ¿qué debe de ser? Primero, debe trabajar con datos reales. Debe ver la realidad del suelo. Eh, Veíamos en clases anteriores cuál es el error que muchas veces se comete. Se copia otros planes, no se trabaja sobre datos reales, trabajamos, ¿no?, sobre proyectos que ya se han realizado sin la verificación correspondiente. Y nos dicen, no, ay, nuestra ciudad es tecnológica, nuestra ciudad es del futuro. Y cuando vemos los elementos, realmente no hay. Entonces, nosotros necesitamos hacer un diagnóstico real de lo que ocurre en nuestras ciudades. Nos vamos a basar en documentos oficiales como ser el INE, como ser los PDMs antiguos o los PDTIs actuales, pero estos debemos verificarlos. Ustedes ya conocen los PDMs, conocen los PDTIs que generan los gobiernos municipales y ustedes, si realmente han hecho un análisis de estos documentos, se van a dar cuenta que hay muchas falencias. Pero si solo han hecho un copy-paste de, ay, bueno, necesitamos esto para taller y bueno, ya estamos generando datos, están cometiendo un gran error, ¿no? Porque no están generando una documentación real. Ya les comentaba en el caso del proyecto de Viacha, ¿no? Salía ahí todo el alto porque era una copia fiel de lo que es el proyecto del alto. Entonces debemos evitar ese tipo de errores. Hacer una planificación efectiva necesita que nosotros realmente veamos la realidad del territorio que estamos viendo. Y también tenemos que conocer las limitaciones de este territorio, ¿no? En el caso de la ciudad de La Paz, una de las limitaciones es la conformación geográfica que tiene. ¿No? Estamos en un valle, tenemos zonas vulnerables, tenemos calles angostas, tenemos una supersaturación de movilidades versus cantidad de población y esto genera problemas y son parte de la limitación. No vamos a empezar, bueno, en varias zonas ya han empezado a aplanar los cerros para hacer las urbanizaciones, pero y la parte consolidada ya no vamos a hacer eso, aunque no es correcto aplanar los cerros, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte geográfica, bueno, de estabilidad de suelos. ¿Qué más nos dice dentro de lo que es el compromiso de la planificación? ¿No? Se realizan diagnósticos recopilando un gran conjunto de datos, aunque muchas veces diseñan planes que no son realistas.
Bueno, decimos, ¿no? La ciudad del Alto tiene 1 millón de habitantes, es una ciudad joven, tiene avenidas anchas y queremos que sea una ciudad amazónica, ¿no? Se me ocurre por decir algo que no es real. No podemos plantear una ciudad amazónica en el Alto porque no tiene estas características, componentes climatológicos de ser una ciudad amazónica, ¿no? Entonces vemos que nos salimos de lo que es la realidad por querer generar algo. Pero si queremos decir que la ciudad del Alto puede ser una smart city, sí, lo podemos realizar. Obviamente no en 1 año, no en 5 años. Es un proceso mucho más largo y ahí entra la planificación a largo plazo. Es decir, que sea una ciudad inteligente, que sea tecnificada, porque hay que generar una nueva infraestructura, capacitar a la gente, pero sí se puede lograr. ¿No? Pero siempre veamos, ¿no? Dentro de las limitaciones y potencialidades que nos muestra nuestro territorio, qué es lo que nosotros podemos realizar en el lugar. No, el hecho de que el diagnóstico se fijen objetivos para lograr con el plan, así como un conjunto de proyectos que permitirá alcanzar en un futuro deseado. Bueno, nosotros vamos a plantearnos, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a generar una imagen objetivo de lo que queremos hacer y de acuerdo a esto nosotros nos vamos a plantear objetivos. Quiero que la ciudad del Alto sea una Smart City reconocida a nivel mundial. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero, entonces me voy a ir planteando mis objetivos, ¿no? Tecnificar, capacitar a la gente, generar infraestructura, generar tecnología propia del lugar. Entonces, ahí yo me fijo mis objetivos, qué es lo que yo voy a plantear dentro de mi plan. Obviamente estos objetivos enmarcados dentro de lo que es la parte realista de lo que se puede hacer en la ciudad. A partir de las necesidades de la gente, de los recursos disponibles, de las condiciones político, económicos, sociales y ambientales, voy a diseñar un plan, ¿no? Yo tengo mi diagnóstico, por eso es muy importante trabajar con datos reales y no copiados, ni datos inventados, o datos que no están actualizados, ¿no? Yo tengo que conocer en realidad y conocer bien qué es lo que ocurre con mi territorio para poder manejar mi imagen objetivo, para poder generar mis objetivos y a través de estos dos elementos recién generar mi plan de qué va a ser de la ciudad, ¿no? Eh, A veces cuando hablamos de smart cities, las ciudades inteligentes, pucha, pensamos solo en las ciudades europeas, ¿no? Pucha, ¿qué es lo que están haciendo allá? Y lo vemos muy lejano. Pues no, el país vecino de Chile está trabajando a gran velocidad con las Smart City y está generando proyectos, está involucrando a lo que es la inteligencia artificial en todos sus elementos urbanos y realmente no, nos está dejando atrás, ¿no? Nosotros no, hablamos de inteligencia artificial como hablar de una de las películas de Hollywood, algo lejano, y está tan cerca de nosotros y es algo tan elemental, tan importante dentro del desarrollo y diseño urbanístico. Sé que es un tema novedoso, es un tema nuevo para nosotros, pero ya en muchos países ya lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en Chile ya han avanzado bastante con esto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos en nuestras ciudades, en la planificación, que debemos manejar la equidad de los servicios básicos, por decir. Bueno, ¿cómo podemos manejar una equidad de servicios básicos? Hablemos solo con un ejemplo básico del agua, ¿no? Distribución de agua potable por cañería a las viviendas. Bueno, ustedes hacen sus relevamientos, en sus planos, bueno, ven que las casas tienen su medidor, pero hay que ver qué calidad de agua se da a estos lugares. Si en algún momento hay una fuga, ¿cómo la empresa, es una empresa privada, evidentemente, pero ahí también está la inteligencia artificial, ¿no? O cómo poder mejorar eficacia en el servicio. ¿Cómo saber que el agua que está llegando a esa casa es de calidad? ¿Cómo saber que el agua que está consumiendo esa casa en realidad es el dato que nos está generando el medidor? ¿Cómo saber que el agua que está llegando a esa casa en el trayecto no recibe fugas? Ah, entonces empezamos a colocar sensores para que no esté yendo un técnico cada vez a ver qué es lo que pasa, para que la familia o el hogar no tenga que decir, esperar a fin de mes, uy, no, la factura de este mes está súper elevada, pero si ni nos hemos duchado, ¿no? ¿Por qué se está generando tanto gasto? Ah, ahí están los sensores y los sensores trabajan segundo a segundo y nos van dando información.
Es un trabajo bastante complejo trabajar con los algoritmos. Bueno, son algoritmos que trabaja la inteligencia artificial, pero como urbanistas nosotros no necesitamos manejar el algoritmo, no necesitamos conocer cómo está diseñado matemáticamente. Necesitamos saber qué algoritmos utilizar, cómo utilizarlos o a quién contratar para que utilice esto para mejorar nuestros servicios en la parte urbana. Y aquellos que quieran ganar más plata empiecen a manejar los algoritmos de la inteligencia artificial porque se necesita para todo. El tema de transporte. Bueno, ya no necesitaríamos de una persona que esté parada en las esquinas bajo la lluvia, bajo el sol, sin un refrigerio, sin un almuerzo decente, ¿no? Porque tiene horas ahí limitadas. Con sensores, los semáforos, ¿no? En la China tienen todo un sistema de sensores de los semáforos y de los planos y de imágenes satelitales con los famosos drones y demás, donde ven en una determinada zona que hay trancadera, hay un congestionamiento porque, bueno, un semáforo se les ha arruinado, no agarran y, bueno, vaya un varita de tránsito. Ellos tecnológicamente programan, bueno, el siguiente, ¿qué se llama? ¿Cómo vamos a desarticular esta avenida o este lugar de conflicto? Bueno, hay que cambiar los semáforos en estos puntos y lo hacen mecánicamente y en cuestión de segundos solucionan los problemas. Ahí está el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Los objetivos que nosotros deberíamos buscar un poquito, digamos, avanzando en lo que están haciendo otras ciudades, ¿no? Yo les decía que, bueno, en este grupo o en este curso o en este semestre en específico, yo voy a apuntar un poco más a trabajar con lo que es la inteligencia artificial. Muchos dirán, ok, muy bien, empecemos a tecnificar todo, pero ahí hay un problema con la parte social. ¿Por qué? Porque ese tipo de mecanismos quita el empleo a las personas, ¿no? Bueno, ya el varita, entonces, ¿de dónde va a ir a trabajar? O la persona que estaba encargada de generar algunas multas, algunos tránsitos, o de ir a las casas a ver si hay fuga o no hay fuga. ¿A qué se va a dedicar? No es que va a perder su empleo, pero ¿qué es lo que hacen las ciudades inteligentes? Empiezan a solicitar que los ciudadanos o la gente que habita en estos lugares empiece a capacitarse más. ¿Por qué? Porque esa capacitación va a ir a que esa persona ya no vaya a pie a generar o solucionar el problema, sino va a estar en un ambiente cómodo y lo va a hacer digitalmente. La máquina no trabaja sola, tiene que haber un operador por detrás. Aunque la inteligencia artificial, no se olviden, ya hay máquinas que están hablando, ¿no? Va uno en un aeropuerto y le dice, bueno, yo soy de Bolivia y tengo tal problema, y la máquina te responde, ¿no? Y te da respuesta como si estuviera pensando, pero eso es todo un proceso que genera la máquina, ¿no? A ver, Julián, ¿cuál es tu concepto? Arquitecta, buen día. Buen día, Julián. Eh, Quisiera hacer una puntualización sobre este tema que estamos tocando ahorita, sobre los grupos de trabajo, digamos, como si se hace en verdad una buena planificación, da buenos resultados. Un ejemplo bien claro de lo que está explicando ahorita usted, arquitecto, yo noto que es, por ejemplo, en la planificación de lo que se ha dado de los buses, los Umacatari versus los Sariris del Alto. Es bien claro que en la ciudad de La Paz se ha hecho pues un estudio de todo, digamos, la ciudad, digamos, del tipo de personas que transitan a una determinada hora, qué lugares donde requiere un servicio, qué capacidad de personas tiene, toda una serie de estudios y los resultados son bien claros, funcionan, ya que hay un conformismo de parte de la población de acuerdo a este servicio donde sí se ha hecho este estudio. Pero ahora comparemos la ciudad del Alto. Es obvio que se ha intentado directamente copiar de una manera bien improvisada. Ni siquiera se ha contratado técnico. Y si se ha contratado, no ha hecho su trabajo el técnico para hacer, digamos, el estudio en la ciudad del Alto. Ha sido total un fracaso tremendo en la ciudad del Alto. Todos en un principio en el Alto hemos pensado que vamos a estar a la par de la ciudad de La Paz con estos servicios, pero lamentablemente por no tener, digamos, este tipo de grupos de trabajo o este tipo de, digamos, de ver y hacer el estudio en el campo, digamos, en el territorio, se ha dado este fracaso. Entonces, yo también, como usted nos está explicando, considero que es bien importante tener, digamos, como el esquema que nos está mostrando ahorita, el grupo de trabajo que en verdad trabaje en el sitio, no copie. O sea, que en el alto se intenta solamente copiar y sabemos que el alto es otra realidad bien diferente a la ciudad de La Paz. Gracias, arquitecto.
Gracias, Julián. Sí, o sea, realmente el Alto tiene un gran potencial, pero tiene unas características muy especiales que solo las vemos en la ciudad del Alto. Hay muchos proyectos que se los han copiado de la ciudad de La Paz y no funcionan, ¿no? El tema, como decía el bus del Sariri. El otro, la pasarela del arquitecto, que es copia fiel hasta en el diseño, ¿no? De lo que pasa en la Pérez Velasco, pero no funciona de la misma forma, porque ahí se han asentado todos los comerciantes. ¿Por qué? Precisamente no hay estos estudios reales. Y lo mismo pasa en los PDMs y en los PDTIs. Muchos de los PDMs y PDTIs siguen siendo copia o de los PDMs o PDTIs antiguos donde no actualizan los datos o que quieren copiar de otros municipios. Y eso genera un problema caótico, ¿no? Dentro de lo que son los proyectos. Nunca, no vamos a poder generar realmente un plan de lo que queremos, a lo que queremos llegar si seguimos atrás. ¿No? Como yo les decía, yo les hablo de las Smart City, que podemos hacer esto y demás que funcionan en muchos países. Pero si nos damos cuenta y no conocemos la realidad de cómo funciona nuestro territorio, el territorio no es solo la parte física, es la parte económica, la parte social, autoridades, gobernanza. Si no conocemos eso, no va a funcionar. En vano yo voy a poner sensores en la ciudad del Alto para ver el tema del tráfico vehicular, porque si sé que el transportista, bueno, con el perdón de los transportistas, que no respeta un semáforo, que no respeta o le vale lo como dicen, ¿no? Las multas, el sensor me va a funcionar, pero la ciudad no va a funcionar porque el transportista va a seguir ahí acumulando multas, va a seguir cometiendo infracciones. Entonces hay que tener un grupo de trabajo que primero genere todo este conocimiento, ¿no? Como muy bien lo dijo Julián. Bueno, vamos a hablar, pero hay que ver, ¿no? O sea, realmente estamos un poco planificando a la antigua, como quien dice, y debemos empezar a avanzar sin descuidar esta parte del análisis real de lo que ocurre en nuestras ciudades. Hay muchas ciudades que no necesariamente necesitan utilizar la tecnología, sino van al estudio social de cómo funciona esa social y al control social, que muchas veces les funciona mejor que la tecnología. Tenemos que ver en el caso del Alto qué es lo que nos va a funcionar. También han hecho el proyecto de las cebritas, ¿no? Y bueno, a los 5 minutos ya teníamos cebritas atropelladas y no ha funcionado. Han dicho, bueno, es que es una copia de un elemento que no es del El Alto. Han puesto al cusillo, han puesto a la llamita y otros elementos que tampoco termina de funcionar, ¿no? Dinos, Eduardo. Nos levanta la mano. Ok. Quería comentar, el hecho de manejar grupos de trabajo, también creo que es importante el hecho de ser multidisciplinario, ¿no? Creo que para cualquier estudio, cuando hablamos de ciencias arquitectos, tal vez siempre es bueno contar con geólogos, abogados y otros profesionales en distintas ramas, ¿no? Porque para cualquier proyecto, y eso creo que en el PTDI, en el PDM se ve bien claro, que los estudios son variados, ¿no? Y es fundamental la participación de un equipo conformado por distintos profesionales también, ¿no? Exacto, el grupo de trabajo tiene que ser multidisciplinario, porque si bien el arquitecto sabe de infraestructura, sabe algo de economía, no lo domina. Si bien sabe cómo o funciona la sociedad, no termina de entender estos elementos, ¿no? Eh, si bien nosotros podemos tener ideas de cómo pueden funcionar estos elementos, necesitamos a especialistas que logren entender estos temas. Pero tenemos que conformar un buen grupo de trabajo, ¿no? Necesitamos de asesores que conozcan de metodologías de la planificación, qué tipos de ciudades hay, qué metodologías funcionan, de acuerdo a la imagen objetivo que ustedes quieren, ¿no? Si ustedes quieren Smart City, bueno, hablemos con los informáticos, con los economistas que están manejando todo, porque hay muchos economistas, les diré, que manejan los algoritmos de lo que es la inteligencia artificial. Pero si estamos hablando de una ciudad ecológica, hablemos pues con los ambientalistas, que nos hablen de el impacto que genera una carretera, que genera un puente, el impacto que genera áreas verdes dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar con un grupo multidisciplinario, con gente especialista. Esta gente requiere conocimiento del medio en el que va a actuar, o sea, tiene que conocer el lugar o tiene que saber las metodologías para poder generar los diagnósticos.
debe comprender y compartir la cultura, o sea, respetar la cultura del lugar territorial. Por ejemplo, en la Ciudad del Alto, que tanto trabajan con una identidad, ¿no? Siempre decimos, la Ciudad del Alto, que es su identidad, y rescatamos su identidad, y bueno, de pronto empezamos a hacer unos cholets, no sé, la Barbie, el Ricky Ricón, de pronto aparecen el Iron Man. Ahí nos perdemos con la identidad, ahí nos perdemos con el tema de cultura. Hablamos mucho del tema de la identidad, pero ¿de qué identidad? No, esa es la pregunta y ese es el análisis que ustedes van a hacer en el trabajo final. Me parece muy interesante que una sociedad quiera rescatar su identidad. Perfecto, me parece genial porque a partir de eso pueden trabajar muchos elementos, pero hay que ver de qué identidad están hablando, con qué identidad se están reconociendo. En el Alto hay mucha confusión de lo que es lo aymara con lo tiahuanacota. Nosotros somos aymaras, que tenemos esto, que tenemos el otro, y empiezan a hacer sus diseños, ¿no? Con la planta cuadrada, con elementos tiahuanacotas, y bueno, ¿y cuál es la relación? Esos elementos también hay que saberlos manejar y comprender, que muchas veces por ser arquitectos decimos, bueno, lo aymara es lo antiguo, lo ancestral, y empezamos a hacer figuras de guanacotas. O sea, a veces nosotros mismos cometemos ese error, ¿no? Y como les digo, derivamos en el Ironman. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esos elementos. El grupo de trabajo, ¿no? La más alta autoridad del organismo y su cuerpo directivo. Debe estar muy bien organizado, muy bien concretado, pero este grupo de trabajo también está supereditado a las directrices que pueda dar el municipio o el alcalde, ¿no? El grupo de trabajo debe reflejar aspiraciones de la gente y de las comunidades. El grupo de trabajo, por eso se habla mucho de la planificación participativa. Si bien es un grupo de técnicos, especialistas, conocedores del tema, deben bajar a conversar con los actores territoriales, es decir, con el vecino, porque tienen que entender qué es lo que el vecino quiere. Porque si no bajan a hablar y a conversar con lo que el vecino quiere, ocurre lo del Puma Catari o lo del Guaynabús, perdón, en el caso del Alto. En La Paz ha funcionado, copiaremos, pero sabemos que en la ciudad del Alto no ha habido la infraestructura de los puntos de parada, no ha habido ese personal capacitado para los puntos de parada y el ciudadano al final nunca sabía dónde es el punto de parada o cómo funciona este sistema de bus. Tampoco va a copiar lo que hace el vecino de la ciudad de La Paz, porque el vecino del Alto tiene su propia independencia, ¿no? Entonces tenía que haber un personal capacitado. Por eso el grupo de trabajo tiene que saber reflejar todas las aspiraciones, necesidades del vecino del lugar donde está trabajando. Nos quedamos sin este Zoom. Les voy a mandar en este momento el siguiente link. Voy a grabar el chat. Enseguida les mando el link, ¿sí? Voy a dar el chat.